¿Qué tal, jóvenes? Espero y hayan tenido una excelente semana. Hoy, en este domingo, el tema que les voy a compartir son las Sagradas Escrituras. Don't rain on me. Bueno, primero me gustaría empezar de explicarles qué son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto nosotros normalmente lo conocemos como Biblia. Ahora les voy a explicar lo que viene siendo la Biblia. Pues la Biblia viene del griego biblios, que en español significa libros, por lo que Biblia va a significar conjunto de libros inspirados por Dios para conducir a los hombres al cielo, además de que nos presenta el amor que Dios nos tiene y tiene sobre la humanidad. En total, la Biblia contiene 73 libros, los cuales se distribuyen en dos partes. Existen varios tipos de Biblia. Existe la latinoamericana, la Biblia de Jerusalén y la Biblia para los jóvenes, etcétera, entre otras. Bueno, la estructura de la Biblia, como les mencionaba antes, pues es que se divide en dos partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en dos partes? Porque en el Antiguo Testamento se habla un poco más de lo que viene siendo profecías acerca del Mesías. Y ahora en el Nuevo Testamento abarca más sobre la vida pública de Jesús, más con el Espíritu Santo y acerca más a los apóstoles. Como pueden ver en la imagen, es como un tipo tabla periódica en donde pues ya están ahí divididos todos los grupos, todos los libros. El Antiguo Testamento contiene un total de 46 libros que son inspirados antes de la venida de Jesucristo. Se dividen en 5 partes, que es el Pentateuco, históricos, proféticos, poéticos y sapiensales. Los sapiensales también los podemos encontrar como profetas menores. Esta es una imagen donde está distribuido lo que viene siendo los 46 libros que conforman el Antiguo Testamento. Los primeros 5 que están en color azul son los Pentateucos. ¿Por qué Pentateucos? Porque son 5 libros que lo conforman. Los que están en color morado son los que son los profetas. Como pueden ver, pues todos tienen nombres de personas. Los que están en color verde clarito son los históricos. Los que están en amarillo son los poéticos. Y los que están en verde son los sapiensales o profetas menores. A continuación voy a hablar del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, los cuales se distribuyen como en el Antiguo Testamento. Los históricos del Nuevo Testamento los conocemos como evangelios. Son 4 evangelios y un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Le siguen lo que viene siendo cartas, que son como didácticos, y luego cartas católicas y proféticos. Ahí está como en la anterior imagen, un poco de distribuido cómo están los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Los que están en verde oscuro son los 4 evangelios que ya conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El que está en azul claro es la carta de los Hechos de los Apóstoles, que esos 5 conforman los históricos del Nuevo Testamento. Los que están en color carne son las cartas. Aquí pues no están divididas, pero son carta de los apóstoles y cartas, se podría decir cartas católicas.
Y está por último, en color rojo, el único libro del Nuevo Testamento que es poético, que es el Apocalipsis. Ahora, todos nos preguntamos quién es el autor de la Biblia. El autor de la Biblia es el mismo Dios, dado que se valió de hombres elegidos que usando todas sus facultades y talentos, pues como él les dijo, pues escribieron los libros que conforman la Biblia, lo que nosotros conocemos como palabra de Dios. En lo que está escrito es lo único que Dios quería que se escribiera. Ahora, todos nos preguntamos, ¿habló Dios directamente con los escritores de la Biblia? Él usó como intermediario al Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo fue el que guió a los hombres para que escribieran pues lo que Dios tenía planeado para nosotros, la humanidad, para que nosotros así, al conocer, al ser escrito por hombres, pues nos diéramos un entendimiento de lo que Dios quería darnos a conocer. Al ser Dios el único autor de la Biblia y al usar a hombres a que escribieran la Biblia, contiene tres tipos de inspiración. El primero es la inspiración para actuar según el plan de Dios. El segundo punto es la inspiración para hablar en nombre de Dios. El tercero es para escribir el mensaje que Dios tiene. Ahora, ya que pues está escrita por hombres pero inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, la Biblia va a tener tres tipos de sentidos. Está el sentido literal. En este sentido, es el expresado directamente por los autores humanos, inspirados por Dios. Es indispensable y básico para los demás sentidos. Puede ser propio o metafórico. A esto queda a que pues con el sentido literal nos podemos guiar más con los otros dos sentidos. Ahora, el siguiente sentido es el sentido espiritual. El sentido espiritual es el expresado por un texto bíblico cuando se ve la luz, cuando se lee, perdón, a la luz del Espíritu Santo, en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. Bueno, este sentido siempre se basa de lo que les comentaba antes, que es el sentido literal. Bueno, este también se conoce como el sentido tipológico que manejan muchos escritores sagrados. Consiste en la interpretación de un texto antiguo a la luz de una nueva experiencia de fe. Ahora le sigue el sentido pleno. ¿Qué es el sentido pleno? Es un sentido profundo del texto, querido por Dios, pero no claramente expresado por el autor humano. Se descubre a la luz de otros textos bíblicos o en su relación con el desarrollo interno de la revelación. En definitiva, se puede considerar el sentido pleno como otro modo de designar el sentido espiritual. Por lo, por lo tanto, se puede decir que un texto básicamente tiene dos sentidos, el literal y el espiritual o pleno. O sea que el pleno está un poco más basado a lo que es el espiritual. Ahora, lo que todos nos preguntamos, en realidad, pues la Biblia es necesaria para nuestra creencia, para nuestra fe. Nosotros como católicos, además de fundamentar nuestra fe en dogmas, que pues un dogma es algo irrefutable que nosotros no podemos negar. Además, nosotros tenemos tres fundamentos más para nuestra fe que se relacionan entre sí y exige uno a otro. Pues el primer fundamento es la Biblia. La Biblia es palabra de Dios en cuanto está escrita por inspiración del Espíritu Santo con el fin de darse a conocer a la humanidad y comunicarle su plan de salvación hacia nosotros. Creemos que aceptar solo la Biblia como fuente de la fe
la haría incompleta, haría nuestra fe incompleta. Y podríamos caer en algún error. Ok, la Biblia no tiene errores. El error lo podemos cometer nosotros como humanos, ya que no podamos entender o comprender lo que Dios nos quiere transmitir a través de ese mensaje. El segundo punto es la tradición. La tradición es, como se dice antes, se relaciona uno de otro. La tradición se origina en la palabra de Dios, confiada a los apóstoles y transmitida a sus sucesores para que, guiados por el Espíritu de la verdad, sea preservada, expuesta y difundida entre todos los miembros de la Iglesia. Los cristianos católicos conservamos, practicamos y profesamos la fe recibida a través de la Sagrada Escritura y de la tradición. La tradición es como nosotros lo podemos manejar como un texto bíblico que haya hecho una tradición en su época. Y así nosotros podemos seguir haciendo esa tradición. Un claro ejemplo podría ser la presentación de Jesús en el templo, que ahora nosotros presentamos pues a los niños a los 3 años de edad, lo presentamos ante Dios. El siguiente punto y por último es el magisterio de la iglesia. ¿En qué consiste este? Este consiste en la responsabilidad de cuidar la integridad de las enseñanzas de la Biblia y es ejercido por los obispos en unión con el Papa. Es el oficio, el magisterio es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, en nombre de Jesucristo. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. O sea que el magisterio es el encargado de que nosotros podamos entender un poco más la palabra de Dios. Pero no es más importante que la Biblia, ya que la Biblia pues es la palabra de Dios. Otra cosa que por el magisterio pues es pues un mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo que lo escucha devotamente, lo custodia celosamente y lo explica fielmente. A lo que pues como hemos leído antes, pues ya el magisterio es algo fiel ante Dios. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería el tema de las Sagradas Escrituras. Espero que les haya podido ayudar mucho que les haya podido servir de mucha ayuda este tema. Gracias por su atención y pues de antemano pues recordarles que muy pronto pues primero Dios va a terminar esta contingencia y ya podemos estar alegremente pues en el curso de confirmaciones como las manejábamos los domingos pasados. Y pues más que nada pues tengan mucho cuidado, usen todas las medidas de precaución necesarias y pues ya saben, si te gustó este video dale like y suscríbete a este canal que pues lo hicimos y lo creamos para ustedes, para que pues a través de nosotros puedan conocer un poco más a Cristo. Los dejo, hasta luego.